Bueno, buenas tardes a todos. Esta es una sesión sobre el movimiento post-impresionista. Como veis aquí en la entrada de Wikipedia, el post-impresionismo, se puede escribir con o sin T como uno prefiera, pues es un movimiento que se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El término lo acuñó un crítico británico que se llamaba Roger Fry, y hace referencia a los pintores de una exposición que se celebró en Londres en 1910. ¿Quiénes eran estos pintores? Pues eran Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Son los pintores que van a componer el movimiento post-impresionista. ¿Cuáles son los antecedentes o precedentes del movimiento? Bueno, pues con ese nombre la verdad es que está muy claro, ¿no? El precedente del post-impresionismo serán los pintores impresionistas. Me imagino que ya habréis visto los dos vídeos que realicé sobre el impresionismo. ¿Quiénes son sus antecedentes? Pues Renoir, Degas, Monet, Manet. Aquí estamos viendo un cuadro de Monet de 1908, un cuadro realizado en Venecia, un paisaje. Bueno, como movimiento casi previo al postimpresionismo está lo que se ha conocido como neoimpresionismo o puntillismo. Probablemente os acordáis que en la escuela en algún momento siempre nos han hecho hacer algún tipo de dibujo con puntitos, ¿no? Bueno, pues si vemos la obra de Georges Seurat, veremos que esto es también una especie de movimiento artístico que surge a raíz del impresionismo. Se conocerá como neoimpresionismo o puntillismo. Georges Seurat, como veis aquí, pues vivió entre 1859, mediados del siglo XIX, y 1891. Murió bastante joven. Aquí tenemos una fotografía del artista. Y como hemos dicho, pues es el padre del neoimpresionismo o puntillismo. ¿Qué es lo que sucede con los cuadros de Seurat? Pues que esas pinceladas que habían hecho los pintores impresionistas cargadas de color se van a ver cada vez más reducidas hasta convertirse en pequeños puntos de color que forman la imagen en la retina del espectador. Aquí vemos a la Torre Eiffel. ¿Y cuál es la obra más destacada de Seurat, más conocida? Esta de aquí, que se llama Tarde de domingo en la isla de la Gran Jatte. Es de 1884 y si nos acercamos pues podemos ver esa técnica de pequeños puntitos de colores. Como veis, pues es una obra de composición bastante equilibrada, donde destaca esa técnica pictórica del uso del punto de color. Vemos que también no hay una gran variedad cromática en la obra y que presenta la herencia del impresionismo, es decir, del plenarismo, de esa pintura en espacios abiertos, al aire libre, y intenta reflejar esa vida de las sociedades acomodadas que descansan, especialmente durante las tardes o los fines de semana en los alrededores de París. Si entramos ya en los pintores que se consideran propiamente post-impresionistas, pues el primero de ellos es Paul Cézanne. Paul Cézanne, como veis aquí, pues nació en 1839 y murió en 1906. Como veis, ya es un autor que llega hasta comienzos del siglo XX. Es un pintor francés y, como dice aquí, fue una persona bastante solitaria, que tenía pocos amigos y ni siquiera fue un pintor muy exitoso durante su vida. Sin embargo, Paul Cézanne es considerado por muchos pues el padre de la pintura contemporánea, el padre de la pintura del siglo XX. Aquí vemos un autorretrato de 1880. Paul Cézanne es hijo de un padre bastante adinerado y gran parte de su vida tiene un tira y afloja con su padre para que lo financie. De hecho, tuvo una asignación del padre, pero el padre siempre condicionaba esa asignación a que el hijo realizara lo que él quería y viven ahí un tira y afloja hasta que fallece su padre y se puede dedicar cómodamente a la pintura. De Paul Cézanne se ha destacado que estudia y descompone la estructura, las figuras geométricas que están en el cuadro.
Aquí vemos un bodegón, una naturaleza muerta con manzanas, es de 1890. Y aquí vemos otro bodegón, también que se conoce como bodegón con cortina, de 1895. Sin embargo, la obra más conocida de Paul Cézanne y la que suele caer en las pruebas de BAU es esta de aquí. Se llama Los jugadores de naipes y, como veis en la entrada de Wikipedia, es una obra del final de su vida, de 1895. Fijaros que a Cézanne le sigue interesando el equilibrio en la obra, la composición, la estructura y como, si nos podemos fijar, es una obra que es carente de perspectiva, en la que los cuerpos pues, prácticamente se convierten en formas geométricas que componen la estructura del cuadro. El segundo gran artista post-impresionista será Paul Gauguin. Como vemos aquí, pues también nació a mediados del siglo XIX y murió a principios del siglo XX en las Islas Marquesas, en el Pacífico. Aquí vemos un autorretrato. Paul Gauguin, su padre era francés y su madre era sudamericana, con lo cual parte de su vida la vive en Perú. Aquí vemos un retrato de su madre, Aline. Estuvo trabajando como agente de bolsa y le fue bastante bien, y también fue en cierta manera marchante de arte. Sin embargo, finalmente se arruina. En las primeras obras de su vida, pues recuerda mucho a los impresionistas. Son paisajes al aire libre, obsesionado con el reflejo de la naturaleza, de la luz, del color, con las pinceladas. Sin embargo, Gauguin va a ser un artista realmente sorprendente. Empieza a realizar obras más en la naturaleza, como vemos aquí, en la pastora de ovejas bretona, de finales del siglo XIX. Y le va a llevar pues a obras como esta de aquí, realmente sorprendente, conocida como El Cristo Amarillo, y como veis es una obra de finales del siglo XIX. Gauguin aquí está rompiendo ya con bastantes elementos académicos. Por una parte nos podemos ver que hay un evidente anacronismo, ¿no? El hecho de que vemos una crucifixión, pero a la vez las campesinas que están alrededor de Cristo están vestidas como campesinas del siglo XIX. También es realmente llamativo el Cristo, la calidad del dibujo es bastante pobre, como vemos prácticamente es una línea negra la que delimita el cuerpo bastante simplificado del Cristo, y los colores son pues totalmente antirrealistas, antinaturalistas. Gauguin está abriendo aquí a finales del XIX ya pues esa separación que estamos viendo desde la lluvia, vapor y velocidad de Turner. Está creando un movimiento pictórico que se va alejando de la representación mimética de la realidad. Las formas se van deformando, los colores empiezan a ser arbitrarios. Probablemente la piel de Cristo pues no se lo pueden imaginar como una piel de color amarillo. Sin embargo, el artista encuentra la libertad ya absoluta para elegir los colores que considera más adecuados. Una parte de su vida la pasó en Martinica. Viaja a Martinica y aquí pues tenemos algunas obras suyas en la naturaleza. Esta se llama Orilla del Mar 2, o esta de aquí en el estanque. Y gran parte de su vida no la pasará en Martinica, sino que lo pasará en Tahití, en el archipiélago de las Islas Marquesas, en el Océano Pacífico. Como vemos aquí, Gauguin pintó a las aborígenes. Aquí vemos a Mujer con Flor de 1891. O vemos este desnudo, La semilla de Areoi, es de 1892. Aquí estaba tocando el piano en un regreso cuando regresó de Tahití a París. Bueno, la cuestión es que a Gauguin se le conoce por estas pinturas de las indígenas, fundamentalmente de las Islas Marquesas y de Tahití.
Tal vez una de sus obras de mayor tamaño de esta época es esta que vemos aquí, que se titula ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Como veis, es de finales del siglo XIX. Bueno, y aquí tenemos un autorretrato, bueno, un retrato que parece ser que comenzó uno de sus ayudantes y que de las personas que le ayudaban en casa al final de su vida ya enfermo y que terminó él. Y vemos la apariencia de Gauguin en los últimos años de su vida. El tercer gran autor o pintor del movimiento post-impresionista será Vincent van Gogh. Como veis aquí, pues Vincent van Gogh también nace a mediados del siglo XIX y no llega a los 40 años de edad. De hecho, murió joven. Es holandés de nacimiento. Aquí vemos un autorretrato de 1889. Y bueno, Vincent van Gogh tuvo una vida pues bastante muy intensa y muy desequilibrada. Aquí vemos a los padres y él sería este hijo que está a la izquierda de la fotografía, y este sería su hermano Theo, que va a tener mucho protagonismo a lo largo de su vida. La primera obra más conocida de Van Gogh va a ser esta de aquí, Los comedores de patata. Es una obra de 1885 y bueno, es bastante oscura, bastante fea. Van Gogh era un pastor protestante que estaba en una zona minera y bueno, a ello se dedica durante una parte de su vida y empieza a dibujar siendo prácticamente un autor autodidacta, no recibió prácticamente ningún tipo de formación. Aquí vemos, cuando hablamos del impresionismo, hablamos de la influencia de la estampa japonesa y esa influencia se mantiene en el post-impresionismo. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de la izquierda es una estampa japonesa y la imagen de la derecha es la versión que hace Van Gogh de ese cuadro. La influencia del arte japonés es clara en este melocotonero en flor, si os fijáis. Van Gogh tiene una personalidad bastante desequilibrada. De hecho, pasa gran parte de su vida en distintos sanatorios mentales y encuentra en Arles una zona donde va a pintar la naturaleza, va a pintar al aire libre y donde alcanza un cierto equilibrio dentro de lo posible. Aquí vemos esta técnica de pincelada muy parecida a la de los impresionistas, pero en la que va a ir más allá. En esta época pinta los jarros con girasoles. Tenemos 4 versiones del jarro con girasoles. Y es curioso porque Van Gogh prácticamente vendió poquísimas obras en su vida. Su hermano Theo, que era marchante de arte, consigue vender algunas, pero prácticamente no obtuvo ingresos debido a su arte. Y sin embargo, los girasoles de Van Gogh han sido una de las obras que se han subastado hace una década y fue una de las obras que alcanzó mayor valor en el mercado de subastas del arte. Aquí tenemos un autorretrato como un bonzo, de ahí la influencia también de la pintura de la cultura japonesa en Europa a finales del XIX. Y aquí vemos cuando Van Gogh ya ha perdido parte de su oreja. No sabemos muy bien la pérdida de la oreja. Hay quien dice que fue una pelea con Paul Gauguin. Hay quien dice que se automutiló. Otros dicen que lo hirió Gauguin con un sable. Bueno, el caso es que hay distintas teorías, pero no sabemos cómo ocurrió. El caso que prácticamente se seccionó casi la oreja completa y aquí lo vemos pues vendado. Esto es un autorretrato vendado tras perder la oreja. En esta etapa de su vida empieza a estar ya en varios sanatorios mentales y vemos cómo se va deformando, se van creando círculos en la obra de Van Gogh y el color cada vez es más subjetivo. Esta de aquí se llama Campo de trigo con cuervos y como veis es de 1890 y vemos como la pincelada cada vez más intensa está llena de